Sí, auxiliar. Entonces continuemos con el tema de campo eléctrico y fuerza eléctrica. En la anterior clase vimos el cálculo de campo eléctrico y fuerza eléctrica, pero a cargas puntuales. El cálculo y análisis de campo eléctrico y fuerza eléctrica solamente para cargas puntuales. O sea, dos pequeños puntos o un pequeño punto que genera un campo eléctrico. Y si hay dos puntos, la interacción nos daría la fuerza eléctrica. Entonces, ¿qué sucede cuando en vez de tener una carga puntual, tenemos varias cargas seguidas una de otra? Por ejemplo, si vemos esta figura de acá, tenemos un punto de partida y un punto de llegada, veámoslo así, y en toda esta trayectoria tenemos una distribución de cargas. Tenemos cargas puntuales seguidas una de otra. Y aquí tenemos una distribución de carga lineal. Son cargas que están distribuidas en toda una línea, ¿ya? Entonces esa línea la vamos a llamar, o se va a medir en la unidad de longitud. Esa línea, esa trayectoria, vamos a medirlo en unidad de longitud. Y la cantidad de carga se va a llamar, toda la carga que hay en esta línea, se va a llamar carga total, ¿ya? Vamos a tener una carga total en toda esa línea, vamos a tener una carga total. El cálculo de campo eléctrico ya no es como los anteriores casos. Aquí, como son varias cargas, todas las cargas van a producir un campo eléctrico sobre cualquier punto. Por ejemplo, este punto, el punto que está en el gráfico. Tenemos este punto, entonces todas las cargas distribuidas van a producir un campo eléctrico sobre ese punto. Vamos a tener una carga aquí de partida, una carga de partida, una carga a media trayectoria, otra carga a la mitad, y así sucesivamente van a estar todas las cargas produciendo el campo eléctrico. Ahora, ¿qué va a pasar? Que lo normal sería calcular el campo eléctrico para cada carga, pero hay muchísimas cargas que no es imposible, sino que es muy moroso, tarda mucho tiempo en calcular ese campo eléctrico producido por todas las cargas que hay en esta distribución lineal. Entonces ahí utilizamos lo que es las integrales, integra respecto a toda esta longitud, va integrando y va calculando el campo eléctrico total producido por todas estas cargas puntuales. Entonces ahora nuestro campo eléctrico se va a llamar diferencial de campo eléctrico para poder integrar y poder calcular el campo eléctrico total. ¿Ya? Ahora, pero antes de hacer eso tenemos que definir una constante que nos diga cuánto de carga hay en toda esta longitud. ¿Cuánto de carga eléctrica hay en toda esta trayectoria? Y eso va a ser la distribución de carga lineal. Esa distribución de carga lineal lo vamos a llamar como ρ sub L. La letra griega ρ y abajo un subíndice L, ¿ya?
Y esto es igual a la carga sobre longitud, ¿ya? Rho por L es igual a la carga total sobre la longitud de esa trayectoria, ¿ya? O también se lo puede llamar diferencial de carga sobre una diferencial. Eso también puede ser rho, ya que es una constante. Ahora, eso vamos a aplicarlo en la fórmula de campo eléctrico. En la fórmula de campo eléctrico nos dice que tenemos un diferencial de campo eléctrico es igual a 1 sobre 4pi por la permitividad por, antes era carga, ahora va a ser diferencial de carga sobre el módulo de R al cuadrado por el vector unitario A sub R. Lo mismo que los anteriores ejercicios, solo que cambia la carga. Ahora se va a llamar diferencial de carga. Ahora esa diferencial de carga se la cambia por por esta igualdad, ¿ya? Se despeja el diferencial de carga y lo dejamos en función de de la densidad lineal por el diferencial de longitud. ¿Por qué hacemos eso? Porque cuando nosotros hacemos el cálculo del campo eléctrico, vamos a tomar una pequeña sección de esa trayectoria. Esa pequeña sección se le va a llamar una diferencia, como es respecto a la longitud, se va a llamar DL, diferencia de longitud, y ahí va a estar contenido un diferencial de carga. O sea, en esa pequeña diferencia de longitud vamos a tener una diferencial de carga. Entonces, esa pequeña diferencial de longitud tiene una diferencial de carga respecto al punto en donde se va a encontrar el campo eléctrico, produce un diferencial de campo eléctrico. Entonces, haciendo ese cambio de variable, tenemos la fórmula de campo eléctrico debido a una distribución lineal. ¿Ya? Eso es cuando nuestra trayectoria tiene límites, o sea, que sabemos dónde empieza y dónde termina. ¿Qué pasa cuando nuestra trayectoria tienden a ser al infinito? Cuando es al infinito podemos hacer el mismo análisis, hacemos el mismo análisis cuando es infinito, solo que utilizamos una fórmula y ya no hacemos el cálculo integral, sino directamente a la fórmula. Eso es la distribución lineal es infinita. La fórmula es esta de acá. Tenemos que hallar, lo único que tenemos que hallar es el módulo y el vector unitario. Lo demás ya lo conocemos. Hasta aquí, preguntas, dudas. Bueno, continuamos entonces. Lo siguiente sería hacer el análisis para una distribución superficial. Ya no, sino lineal, ahora superficial. El análisis es el mismo. Ahora, como estamos hablando de superficie, en vez de sacar una longitud, vamos a sacar una pequeña sección de área. Eso vamos a llamar la diferencia de superficie. Una superficie que contiene una diferencia de carga. ¿Ya? Ese diferencial de superficie que contiene una diferencial de carga, sobre ese punto genera un campo eléctrico. Ese campo eléctrico
va a ser un diferencial de campo eléctrico. Acá se le llama distribución de carga superficial o laminar. Cualquiera de los dos nombres es válido. Solo que ahora va a ser ρ sub S. El anterior era ρ sub L. Ahora ρ sub S. Ahí tenemos la fórmula diferencial de carga sobre un diferencial de superficie. La fórmula del campo eléctrico va a ser, ¿ya? Eso es para cuando la superficie tiene límite. ¿Ya? Cuando sabemos las dimensiones de la superficie. No sabemos las dimensiones de la superficie, cuando S tiende al infinito, entonces podemos hacer el mismo análisis del diferencial de carga, solo que esta vez vamos a utilizar esta fórmula de acá, donde solo nos pide encontrar cuánto es el vector unitario, nada más. Lo demás ya es una constante. Y por último tenemos la carga volumétrica. En esta carga volumétrica el análisis también es el mismo. Sacamos una pequeña sección, que esto va a ser un diferencial de volumen, ¿ya? Ese diferencial de volumen contiene una diferencial de carga eléctrica. Entonces, esta pequeña sección respecto a un punto va a producir un campo eléctrico, ¿ya? Aquí, ρ, la distribución de carga volumétrica se va a llamar ρ sub V. Y ya sabemos la igualdad, diferencial de carga sobre diferencial de volumen. La única fórmula que vamos a utilizar con este tipo de distribuciones es esta de acá. No hay más. No hay cuando sea infinito. Es imposible que sea infinito. Y no hay fórmula para una distribución de carga volumétrica infinita. Así que esta es la única fórmula que van a utilizar. Si es que hay problemas con distribuciones volumétricas. Ahora, este tipo de distribuciones es, es fácil de hacer, pero también consume tiempo, mucho tiempo. Entonces, hay otras opciones para calcular este tipo de distribuciones, y esas otras opciones son la ley de Gauss. Ya, la ley de Gauss llegó para poder simplificar el cálculo del campo eléctrico para distribuciones volumétricas. Ya, pero eso lo vamos a ver en otro tema. Entonces, una vez viendo estas tres distribuciones, hagamos ejercicio. Entonces, empecemos con un ejercicio de distribución volumétrica. Por ejemplo, lo lee por favor Alexander Delgado. Claro que sí, auxiliar. Eh, Determine el campo eléctrico E en 0,0,0. Debido a una carga 10 nanocoulomb distribuida uniformemente a lo largo del eje X entre X igual a menos 5M, igual y X es igual a 5M. Repite el ejercicio para la misma carga total distribuida entre X igual a menos 1M y X igual 1. ¿Está ahí, auxiliar? Está bien, gracias. Entonces tenemos que determinar el campo eléctrico producido, el campo eléctrico en este punto. Colocando nos dice que es 8 en X, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí se encontraría el punto, ¿ya?
Luego tenemos una carga de 10 nanocoulomb, ya, distribuida uniformemente a lo largo del eje X, entre -5 y 5. Entonces, hay una distribución de carga lineal, que solo nos dice en el eje X, ¿de dónde a dónde? Que está distribuida entre 5 y 5. Entonces, por acá, aquí es 5. Hasta el otro lado vamos a tener una distribución de carga lineal. ¿Listo? Repita el ejercicio para la misma carga total distribuida entre -1 y 1. No hay más. Eso es el único dato que nos pide. Solo calcular el campo eléctrico. Entonces, empecemos. Vamos a escribir acá que nos pide el campo eléctrico, en donde nos pide en 8 en X, 0 en Y y 0 en Z. Luego nos dice que la carga total distribuida sobre esa longitud es 10 nanocoulomb. Aquí va a ser 5 y acá va a ser -5. Entonces, primero, coloquemos nuestros vectores. ¿Cuáles son los vectores que conocemos? El primero, desde el origen hasta el punto en donde se va a encontrar el campo eléctrico, ese se va a llamar un vector. Ese vector lo vamos a llamar el vector A. Entonces, este es el vector.